El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Quiero que preste atención, hoy tenemos algo sumamente importante y los que entiendan, al final van a querer hacer un pacto de paz. Los que no entiendan, pídanle al Señor que les revele Él una dosis, o que les regale más bien una dosis de entendimiento y sabiduría, porque la Escritura dice que podemos pedirle a Él que Él nos va a dar sin reproche. No nos va a decir burro, no aprenden hasta ahora, no. Nos va a dar sabiduría abundantemente y sin reprocharnos. Bien, queremos invitar a toda esa teleaudiencia que día a día nos sigue con lo mejor del trigo. Hoy tenemos la conferencia Un Pacto de Paz. ¿Qué titula la conferencia? Bien, el éxito de una persona depende de su actitud. David tenía una actitud valiente ante cualquier obstáculo. Tenía también una actitud de conquista ante toda imposibilidad. Y las cualidades que distinguen a un líder inteligente, además de la fuerza y el vigor, es precisamente la actitud. Todas estas características se van adquiriendo con el tratamiento de formación de carácter y la capacitación, donde se va adquiriendo también principios que nos permiten influenciar en otros. Muchas son las voces que repiquetean en los oídos, que son voces negativas, que te bajonean, que no te dejan avanzar. Y David escribió muchos salmos donde él era maldecido. Por ejemplo, Salmo 18, 4 al 6. Él escribió así: la muerte me enredó, me lió, dijo él, en sus lazos, en sus redes. Sentí miedo, dice, ante la corriente, el torrente destructor. La muerte me apresó, me atrapó en sus lazos. Caído estaba en las trampas mortales. Y en mi angustia, dice, llamé, le grité al Señor. Pedí ayuda a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Escuchó mis gritos que llegaron a sus oídos. En otra ocasión escribió lo mismo de diferente manera. Torrentes de perversidad me rodearon, Señor. Han puesto ataduras sobre mis pies para hacerme caer en un hoyo profundo. Me maldicen día y noche. Aún mi compañero que andaba conmigo en la casa de mi padre tomó el puñal para apuñalearme. Estas son maldiciones. La gente habla sin conocimiento. La gente habla por maldad. Y todas estas palabras que hablan son maldiciones. Y la maldición comienza a mermar, comienza a reducir, a rebajar las fuerzas. Y las maldiciones acaban con la fuerza de un valiente. Porque cuando se dicen demasiadas cosas en contra de una persona, la gente automáticamente se cree las mentiras. Lo mismo sucede con los pueblos. Cuando se dicen cosas negativas en contra de un pueblo, la gente las va creyendo. Y ustedes saben que contra este departamento se han lanzado un sinnúmero de maldiciones, haciendo creer a la gente que el Camba es un flojo,
que solamente sirve para beber y patear ollas y sillas y que aún puede vender a su mujer por un trago. Y por eso generación va y generación viene creyendo todas estas voces maldicientes que nos rebajan como etnia. Este rebajamiento viene al tratarnos por la lejanía del eje central y nos tratan como pocos pensantes. Y la extensión de nuestro territorio nos impidió una actitud de resistencia a las maldiciones y poco a poco nos dejamos manipular hasta convencernos y fuimos aceptando lo malo que hablaban de los cambas y eso hay que revertirlo. ¿Y quiénes son los que hablan? Los mismos cambas. ¿Sabe por qué? Porque se lo creyeron. Volvamos a David. David, el gran guerrero que se enfrentaría a ejércitos temibles y poderosos, comienza a mermar también a través de tanta persecución y maldición sus fuerzas. Comienza el hombre a desfallecer porque las voces de las murmuraciones, de las calumnias, reducen, rebajan la fuerza aún de los más grandes. Y aquí hay muchos llamados de los cuales se han hablado cosas negativas. Y aunque Dios quiere darles cosas grandes, ellos mismos están amedrentados, están encorvados, acomplejados, porque la maldición hace quitar los ojos de la grandeza de Dios y ponerla sobre sí mismo, para que veas, comiences a mirar tus limitaciones, tus pocos recursos, convirtiéndolos en un impedimento para el avance de tu propia vida. Cuando el rey David huía de Jerusalén porque su hijo Absalón se había levantado contra él, escuche lo que pasó, está en 2 de Samuel capítulo 16, del verso 5 adelante. Dice que cuando el rey David llegó a Baurín, un hombre de la familia de Saúl salió de allí. Era, dice este hombre, hijo de Gera, y se llamaba Simei, e iba maldiciendo, iba tirando piedras contra David y contra todos sus oficiales. Y aunque el rey estaba protegido por la gente y por su guardia personal, Simei lo seguía maldiciendo y le decía: largo de aquí, malvado, asesino. El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste con la familia de Saúl para reinar en su lugar. Y ahora el Señor te ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Y aquí estás huyendo, víctima de tu propia maldad, pues no eres otra cosa que un asesino. David dejó que Simei lo maldijera y no le contestó una sola palabra. Abisai, su comandante en jefe, se enojó y le dijo a David: deme permiso para matarlo. Vea el verso 11. Luego, dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, les dijo: si hasta mi propio hijo procura quitarme la vida, ¿cuánto más no podrá hacer uno de la tribu de Benjamín? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo habrá ordenado. Quizá cuando el Señor vea mi aflicción, mi tristeza y desconsuelo, me envíe bendiciones en lugar de las maldiciones que estoy escuchando ahora. La maldición debilitó a David, lo hizo tropezar, lo llevó al pecado que él no quería hacer, y la maldición siguió creciendo porque su hijo Absalón se había levantado contra su padre, que era el rey David.
Absalón se proveyó de hombres que marchaban delante de él con carros y caballos para lucir su posición de príncipe de Israel. Y este joven era sumamente ambicioso, estaba ansioso de poder, quería ser el próximo rey de Israel, quería el trono a toda costa, pero para ocupar el trono de Israel tenía que deponer, destituir, destronar a su propio padre. Y sería necesario remover a su padre de esa posición. Pero ¿cómo iba a poder este joven derrocar a un rey tan poderoso? Lo primero que hizo fue corromper el liderazgo de su padre. Y poco a poco se fue ganando el corazón de la gente, porque a la gente le encanta que la adulen. Tienen que saber que la lisonja hace caer. El adulo hace caer, es tropiezo. Muchos líderes caen precisamente por los adulones. Fíjese que la escritura dice que cuando la persona le contaba a Absalón su caso, entonces Absalón les decía, primero les abrazaba y después les decía, si fuera yo el juez de Israel, les ayudaría, les haría justicia. Y de esa manera iba sembrando en los corazones de ellos una semilla de descontento, de discordia, de insatisfacción y censura para el líder. El maldecir de otros, que no es otra cosa que maldición, produce cansancio físico en esa persona para la cual se habla. Porque la gente le está tirando piedras con la onda de su propia lengua, lanzando malos comentarios y maldiciones de paganos y cristianos que a la postre le hacen fatigar en su ministerio. Y eso es común en el pueblo de Dios. Cualquiera cree que puede hablar mal de cualquiera y con más derecho para el siervo ajeno, porque es el siervo de Dios y por esa causa viven maldiciendo y por eso se cansa el siervo, porque parientes y no parientes, hermanos y no hermanos, paganos y no paganos, hablan mal para el siervo y eso va minando sus fuerzas, trae cansancio, trae fatiga y las maldiciones terminan partiendo tu tierra, la tierra de tu vida y te hacen improductivo. David, después de tantas maldiciones, comenzó a perder fuerza. Ya no podía ver a Dios como su ayudador. Y por eso es que él quería saber con cuánta gente contaba en caso de guerra. Y decidió hacer un censo y le dijo a Joab, contá el ejército para que veamos cuál es la fuerza que tenemos. Todo porque cuando las maldiciones te quitan las fuerzas, dejas de mirar a Dios y comenzás a mirar tus propios recursos, comenzás a mirar lo que tienes. Y la escritura dice que por ese censo él se enojó. Y si Dios se enojó, ahora ya hasta Dios estaba enojado con David. Y comenzó una mortandad tremenda después que David censó al pueblo. ¿Me están siguiendo? También en 2 de Samuel capítulo 21, en el tiempo del reinado de David, hubo una gran hambre en Israel, que duró 3 años seguidos. Entonces David, preocupado, muy preocupado, preguntó al Señor por qué causa la gente estaba muriendo de hambre y de necesidad. Y él le respondió que el hambre que estaba sufriendo el pueblo era por causa de la matanza de los gabaonitas por manos de Saúl. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Ellos eran un grupo de amorreos que aún quedaban
con quienes había hecho Josué un pacto delante de Dios cuando conquistaba la tierra de Canaán, diciendo que no los matarían. El pacto se hizo porque ellos engañaron a Josué, diciéndole que no eran de Canaán, sino que eran de tierras lejanas. Pero cuando fueron descubiertos, cuando se dieron cuenta que habían sido engañados por esta gente, entonces los convirtieron en aguateros y leñateros del pueblo de Israel, de esclavos. Pero no los mataron por causa del juramento. El juramento había sido un pacto delante de Jehová. Más adelante, Saúl, en un celo por la gente de Israel y de Judá, trató de exterminarlos. Entonces, por esa causa, por ese casi exterminio de los gabaonitas, fue que la tierra comenzó a sufrir y la gente comenzó a sufrir también de hambre. Así que David, cuando tuvo la respuesta de Dios, llamó a los gabaonitas y les preguntó: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el daño que se les hizo para que bendigan al pueblo del Señor? Así que los gabaonitas respondieron a David: no se trata de cuestión de dinero, le dijeron. Lo que tenemos pendiente con Saúl y su familia es que nosotros queremos 7 descendientes varones del hombre que quiso destruirnos y nosotros mismos los colgaremos delante del Señor. Así que le fueron entregados 2 hijos de Saúl y Rispa, más 5 nietos, los hijos de Merat, la hija de Saúl. Y así murieron 7 jóvenes, descendientes de Saúl, en los primeros días de la cosecha de la cebada. Rispa tuvo una actitud diferente. No olvidemos que ya les dije que la actitud es la que marca la diferencia. Con la actitud nosotros podemos avanzar en medio de las maldiciones, y Rispa no se enfrentó con Dios ni se quejó por sus 2 hijos. Ella dijo, o fue como si dijera: bueno, Señor, si a vos te ha parecido que sea así, te entrego a mis hijos. Y descolgó los cadáveres de sus hijos que habían sido ahorcados, porque esos muchachos eran el pago de la maldición de la tierra. Y ella se sentó con esta actitud: si mis hijos fueron colgados para que llueva, yo no me voy a mover hasta que llueva. Y esperó ahí día y noche, espantando aves, espantando fieras, para que no tocaran a sus muertos, hasta que llovió sobre la tierra y cesó la maldición de la sequía. Y el Señor tuvo que escoger a una mujer con otra actitud, porque las maldiciones habían debilitado a David. Segunda de Samuel 21 dice: cuando contaron a David lo que había hecho Rispa, la concubina de Saúl, él mismo fue y recogió los restos de Saúl y Jonatán que estaban en Jabes de Galaad, y recogieron también los restos de los ahorcados y los enterraron en el mismo lugar, tal como el rey había ordenado. Y Dios atendió las súplicas en favor del país. Hay una actitud ante la maldición y ante la tragedia, pero lo que no debemos olvidar es que todo lo que nosotros hacemos está escrito en la tierra. Job decía: ¿quién me diera que mi vida fuera escrita con cincel? Mientras él estaba
sufriendo, su vida se estaba escribiendo. Y el libro de Job es el primer libro de la Biblia, no es el Génesis, es el libro de Job. La vida de cada uno de nosotros está escrita en la tierra. Y hay una actitud ante la maldición y ante la tragedia, pero lo que no debemos olvidar es que todo lo que hemos hecho está escrito en la tierra, pero hay una actitud que te puede sacar de debajo de la maldición. La actitud te hace caer y la actitud te hace levantar. Así que abrí tu entendimiento, saca tus ojos de la adversidad, porque si tienes una actitud diferente como la de Rispa, el Señor te puede sacar del hoyo donde has caído por causa de una maldición que habla contra tu vida y contra tu familia. No eres un don nadie, eres hijo. Por eso Dios te manda a levantarte con otra actitud y para que puedas salir del pozo. Es verdad que vino el juicio sobre los hijos de Rispa, pero Rispa no se metió bajo el manto de luto a llorar por sus hijos. Tampoco reclamó ni maldijo a Dios. Rispa dijo, bien merecido el castigo sobre la casa de Saúl. Y esta actitud de vencedora cambió el destino de una nación, la nación de Israel. Hoy Dios quiere levantar hombres y mujeres con una actitud diferente. David al principio era diferente. No le importaban las maldiciones ni de sus hermanos siquiera. Peor de otros. Por eso en el campo de Ela, cuando Goliat desafió al ejército de Jehová, David se valentonó y dijo, ¿dónde está este incircunciso que se atreve a humillar al ejército de Israel? Esa es la actitud que saca del hoyo. Esa es la actitud que te hace entrar a un nivel mayor, a una posición mayor. En esa ocasión David dijo, ¿qué ofrece el rey? Él preguntó, ¿qué está ofreciendo el rey? Los otros le dijeron, riquezas, más su hija. Y David se levantó con la actitud correcta y mató al gigante. Ahora, ¿qué te está ofreciendo el Rey de Reyes si acabas con el gigante de tu desesperación, de tu opresión, de tu queja, de tu intimidación? ¿Qué es lo que te atrasa en el ministerio? Dios no quiere que te menosprecie. Escucha lo que Dios dice de vos. Eres hijo y esa es tu identidad. No escuches las voces que te dicen, vos no puedes, eso no es para vos. No, Señor, eso es para el que cree, para el que sabe quién es en Cristo. Por eso es que Él nos manda a pararnos firmes en la palabra de Hebreos, que la fe es la certeza de lo que esperamos. Todo mundo puede decir no se puede, pero vos sigues creyendo porque sabes que sí se puede, porque no estás yendo en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Cuando una persona no tiene identidad personal, vive buscando la aprobación de otros. Vive preguntando, decime, ¿lo estoy haciendo bien? Pero a uno que sabe quién es en Cristo y qué es lo que Dios le ha mandado a hacer, no vive preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? Porque sabe en quién ha creído y que es poderoso para levantarlo a pesar de la circunstancia o de lo que uno pueda ver. El diablo no puede determinar quién eres vos, porque te estará encerrando
para que mires solamente tus recursos y así no podrás avanzar. Porque va a venir un juicio tremendo sobre lo que estás confiando. David estaba confiando en su ejército. Censó su ejército y fueron muertos 70,000 personas. Así que cuando cuentas el dinero y estás confiando en el dinero, el juicio viene para robarte el dinero. Cuando estás mirando tus talentos y crees que es por tus talentos, el juicio viene para robarte el talento. Cuando cuentas tu provisión y tu fuerza, el juicio viene sobre eso para que sepas que no es en tus fuerzas. David estaba fregado, aceptando las maldiciones. Por eso es que Dios tuvo que mirar a Rispa. ¿Y quién era Rispa? La concubina de Saúl. Había sido la amante del rey Saúl y había parido 2 hijos para él. Pero Rispa estaba en condiciones desfavorables después de ver a sus hijos muertos. Pero aún con el dolor de verlos muertos, ella tenía la actitud correcta. Porque dijo, no me voy a levantar de aquí, porque si mis hijos han sido la ofrenda para que esta tierra cambie, voy a esperar que llueva sobre la tierra. Y llovió. ¿Por qué? Porque ella tenía una actitud correcta. ¿Dónde perdiste tu actitud? ¿Cuándo comenzaste a ignorar las cosas que verdaderamente tienen valor? Dios quiere levantar su templo en el Beni, en Bolivia. Quiere levantar un templo de paz. Ya hemos vivido bastante tiempo de corrupción en corrupción. Demasiadas maldiciones se ciernen sobre esta tierra porque esta tierra ha sido entregada a la hechicería, a la brujería, al ocultismo y a la idolatría de la misma tierra. Y Dios quiere cambiar el destino de esta nación. David hizo un pacto con Dios y este pacto no termina ahí. Job dice en el capítulo 5, verso 21, que Dios te protegerá de las malas lenguas. O sea que si vos estás en paz con Dios y no te has dejado bajonear por las maldiciones, Dios mismo te protegerá de las malas lenguas. Y no vas a temer, dice, que llegue el desastre. Te reirás de hambres, de calamidades y no tendrás miedo. Llegarás a la vejez en pleno vigor, como un manojo de espigas maduras. Y la experiencia nos enseñará que esto es así, si nos atrevemos a creer en un Dios que no vive cambiando, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es por eso que tenemos que hacer un pacto de paz con Dios en la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, fue ofrecido como un sacrificio de paz para reconciliar al hombre de la maldición de la separación de Dios. Así que Dios te llama a edificar tu altar de adoración ahora, haciendo un pacto de paz con el Dios eterno. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.